Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jorge Ovara, el millonario del antifaz negro que grababa a sus víctimas mientras las violaba. El violador en serie perpetró cerca de 400 agresiones sexuales y 2 asesinatos, los de Carita Ridgway y Lucy Blackman. Faltaba poco para que acabase su turno cuando Carita avisó a su hermana de que no iría a cenar. Un cliente del bar la había invitado a salir. Aquella fue la última vez que la joven de 21 años estuvo consciente, porque horas más tarde fue ingresada en estado de coma. Su acompañante, un hombre que se hacía llamar Akira Nishida, aseguraba que Carita había sufrido una intoxicación de marisco. Pero no era más que una patraña, y, su autor, un millonario y violador en serie que había drogado a la joven para satisfacer sus sádicas perversiones. 2 semanas después, Carita falleció en el hospital sin que las autoridades japonesas investigaran este extraño caso. Detrás de esta muerte se escondía Jorge Ovara, un acaudalado magnate que drogaba a mujeres para violarlas oculto bajo un antifaz negro mientras lo grababa todo en video. De en torno a las 400 agresiones sexuales que perpetró, 2 de ellas terminaron en asesinato. Raíces humildes. Jorge Ovara, nacido como Kim Sung-Jon el 10 de agosto de 1952 en la ciudad japonesa de Osaka, provenía de una familia coreana muy humilde, algo que le avergonzaba soberanamente. De hecho, el muchacho siempre trató de tapar sus raíces de múltiples maneras. Por ejemplo, mediante una operación para redondear los ojos y hacerlos menos rasgados, o cambiando su nombre por el de Seizo Hoshiyama para parecer más nipón. Aunque esto último le duró poco y regresó a su nombre original. A pesar de los orígenes modestos de sus progenitores, Jorge se crió en los mejores colegios privados del país y formó parte de un círculo social de lo más elitista. Esto se debió a la gran fortuna que su padre amasó gracias a su ludopatía, ya que dicha adicción terminó por ponerle en contacto con empresarios del mundo del juego hasta gestionar todo un entramado de máquinas de póker. Aquella mina de oro reportó a la familia un estatus económico y social privilegiado, especialmente a Jorge, que estudió leyes y ciencias políticas en una de las mejores universidades de Tokio, perfeccionó su inglés y completó su educación viviendo en Estados Unidos y Suecia. Pero la repentina muerte del patriarca llevó a Jorge a tomar las riendas de los negocios familiares y a invertir el dinero de la herencia en el sector inmobiliario. Así fue como empezó a especular con bienes raíces y a multiplicar su patrimonio hasta llegar a los $45 millones a principios de los años 90. Ahora bien, la crisis económica que azotó esta década supuso también millones de dólares en pérdidas para Jorge. Tanto es así que empezó a ser acosado por acreedores. Según parece, se dedicó a blanquear dinero de organizaciones criminales en un intento por revertir su situación. Su contacto con los bajos fondos empresariales también le llevó a ocultar su identidad. De ahí que apenas haya fotos de él y las que se registran del violador en serie aparece con gafas de sol oscuras. El enmascarado. Aparte de su vínculo con la mafia, Jorge también frecuentaba algunas de las zonas más sórdidas de Tokio, como el barrio de Roppongi, con locales nocturnos regentados por atractivas mujeres occidentales en la barra. Así fue como el millonario inició su particular cacería en busca de potenciales víctimas a las que someter sexualmente. Jorge siempre seguía el mismo modus operandi para captar a las mujeres, todas ellas más altas que él, guapas y occidentales. Hacía gala de su acaudalada posición económica para invitarlas a cenar y a tomar una copa en su apartamento. Luego, les ofrecía una copa de vino con un potente sedante y, cuando las dejaba inconscientes, se colocaba un antifaz negro al estilo del personaje de El Zorro e iniciaba sus sádicas perversiones que grababa en su cámara de video. El empresario violaba a las mujeres durante horas y si alguna se despertaba desorientada, volvía a drogarlas con cloroformo hasta que concluía su ritual del horror. Una vez que las víctimas despertaban, Jorge les explicaba que se habían desmayado a causa del alcohol y les aconsejaba que regresaran a casa y descansaran durante unos días. Justo antes de cruzar el umbral de la puerta, el empresario les ponía un fajo de billetes en la mano.
Era su forma de acallarlas si tenían algún recuerdo de lo ocurrido. Durante una década, el enmascarado japonés cometió alrededor de 400 agresiones sexuales a mujeres, todas ellas filmadas en video y cuyas cintas guardaba en su domicilio. Sin embargo, de entre estos centenares de abusos, Hoji asesinó a 2 de víctimas, la australiana Keira Ridgway y la británica Lucy Blackman, ambas de 21 años. Pero fue el asesinato de la inglesa lo que llevó a las autoridades a descubrir a este violador serial. Ingresada en coma. Carita Ridgway llegó a Tokio desde Sydney en diciembre de 1991, al igual que su hermana mayor Samantha había hecho poco antes. La joven, de 21 años, estudiaba interpretación y quería ahorrar dinero para pagarse las clases. La australiana aceptó un trabajo como camarera en el bar del Club Ayakoji del exclusivo barrio de Ginza, regentado por ricos hombres de negocios con ganas de conocer a occidentales. Allí fue donde Carita vio a su violador y asesino, Hoji Obara. Todo ocurrió la noche de San Valentín de 1992. La joven avisó a su hermana de que llegaría tarde a casa. Un cliente la había invitado a cenar. 3 días más tarde, Carita fue ingresada en estado de coma por un envenenamiento grave causado por la ingesta de marisco y la hermana supo que un hombre mayor, un tal Akira Nishida, era quien había llevado a Carita a urgencias. Durante los siguientes 15 días, el desconocido explicó a la familia lo ocurrido vía telefónica, e incluso pagó los gastos derivados de la hospitalización de su joven amiga. Sin embargo, tras la muerte de Carita el 29 de febrero, Nishida acudió a visitar a los padres, que habían viajado hasta Tokio, les mostró sus condolencias y les dio dinero para pagar el funeral. Acto seguido, el hombre desapareció sin dejar rastro, lo que resultó bastante extraño a Samantha, así que puso en conocimiento de las autoridades la sospechosa muerte de su hermana. Sin embargo, su corazonada respecto al papel de aquel millonario en el envenenamiento de Carita cayó en saco roto y jamás se investigó el caso. El único encontronazo de Hoji Obara con la ley ocurrió en el año 1998. Fue detenido vestido de mujer tratando de grabar a las usuarias de un baño público. Todo quedó en una leve amonestación. Entretanto, el empresario siguió captando a nuevas víctimas a las que drogar y agredir sexualmente lejos de la mirada de la policía japonesa. Nadie sospechaba que, debajo de aquel aspecto de hombre de negocios educado y amable, en realidad se escondía un peligroso criminal. Lucy y la secta. 2 años más tarde de este incidente, el millonario asesinó a Lucy Blackman, una británica que llegó a Japón con una visa de turista en el 2000 y que trabajaba en la discoteca Casablanca, un local en Roppongi frecuentado por hombres de mediana edad y cuyo gancho eran sus bellas camareras occidentales. El 1 de julio, Hoji Obara siguió al dedillo su modus operandi y se llevó a casa a Lucy, a la que drogó y violó durante horas. Sin embargo, la joven jamás despertó, así que el empresario procedió a deshacerse del cadáver, lo descuartizó, lo metió en varias bolsas de plástico y las abandonó en una cueva próxima a su casa, en la zona de Miura. Al día siguiente, el asesino llamó al apartamento de Lucy y dejó un recado a su compañera de piso. La británica se había unido a una secta y no deseaba ser buscada ni contactada. El mensaje no convenció a la amiga, que contactó con la hermana de Lucy y denunciaron su desaparición. De nuevo, las autoridades desestimaron cualquier investigación porque las jóvenes como Lucy se iban frecuentemente de vacaciones a Tailandia o a Bali. Aquello no frenó a la familia Blackman. Tim, el padre de la víctima, puso en conocimiento de la Secretaría de Asuntos Exteriores británico lo ocurrido y este a su vez se lo comunicó al por entonces primer ministro inglés Tony Blair, quien en plena visita oficial al país nipón se lo mencionó a su homólogo japonés Yoshiro Mori. Solo entonces, se iniciaron las investigaciones. A partir de ese momento, el caso de la desaparición de Lucy Blackman saltó a la primera plana internacional, lo que llevó a Hoji a escribir una misiva haciéndose pasar por la joven. «Dejadme en paz. Estoy haciendo lo que quiero», decía la carta que recibieron los padres el 1 de agosto. Nadie creyó que Lucy fuese la autora de aquellas palabras, y menos aún cuando 3 mujeres extranjeras acudieron a las autoridades y explicaron su experiencia a manos de un tal Hoji Obara.
Las víctimas relataron que se despertaron doloridas y enfermas en la cama de este desconocido después de beber una copa de vino. Además, la investigación también dio con el nombre de Nisida, el seudónimo del millonario, al que vincularon con el pago de gastos hospitalarios de la fallecida Kerrita Ridgway 8 años antes. La detención. Ante tales evidencias, la policía obtuvo una orden de registro del domicilio de O'Bara e incautaron potentes sedantes, entre ellos cloroformo, también centenares de grabaciones caseras donde aparecía Joji enmascarado violando a mujeres, además de un diario personal titulado Juego de las Conquistas, en el que describe sus depravaciones sexuales. Las mujeres son solo buenas para el sexo, buscaré venganza. ¿Venganza contra el mundo? Las camareras extranjeras son todas feas. No por su apariencia, sino por su mentalidad, decía una de las entradas. Y es que, según el empresario, mi objetivo es haber tenido sexo con 500 personas para cuando tenga 50 años. Sin embargo, no puedo hacerlo cuando ellas están conscientes, de ahí el uso de drogas. Incluso encontraron un apunte al lado del nombre de Carita con la frase demasiado cloroformo. Joji O'Bara fue detenido en el mes de octubre acusado de los asesinatos de Lucia y Carita y por la violación de al menos otras 8 mujeres. El 9 de febrero de 2001, la policía encontró el cadáver descuartizado de la británica en varias bolsas de basura, pero el grado de putrefacción de los restos impidió a los forenses determinar la causa de la muerte. El 4 de julio, se inició el juicio contra el millonario, quien mantuvo su inocencia hasta el final alegando que las víctimas eran drogodependientes con las que previamente había acordado prácticas sexuales a cambio de dinero. El proceso estuvo a punto de irse al traste después de que el padre de Lucy aceptara 450.000 libras que un socio de O'Bara le dio en concepto de indemnización. Este soborno, legal en Japón, no impidió que el empresario fuese encontrado culpable años más tarde. Finalmente, el 24 de abril de 2007 el tribunal sentenció a cadena perpetua a Joji O'Bara por todos los delitos que se le imputaban excepto por los referentes a Lucy Blackman. Según la sala, no había suficientes pruebas para condenarlo. La acusación apeló el veredicto y, en diciembre de 2008, el millonario recibió una nueva condena, pero esta vez por el secuestro, desmembramiento y disposición del cadáver de la británica, aunque no por su asesinato. Este jarro de agua fría llevó a la familia de la joven a centrarse en recuperar su estabilidad emocional y en no destinar ni un solo esfuerzo más en pensar en el criminal. No me queda nada por sentir hacia O'Bara. Hemos agotado nuestras emociones. No queda nada que sentir, aseguraba el padre de Lucy completamente abatido. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios, Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.